Bueno, vamos a retomar sobre el último punto que dejamos el webinar de el 17 de julio, si mal no recuerdo fue, que era el primer tema que surgió en este gran trabajo de investigación que hizo Jim Collins junto a todo su equipo. Un líder con una combinación particular de humildad y una determinación implacable por resultados, a diferencia de por ahí lo que uno se puede imaginar, el líder carismático que da entrevistas en la televisión, una especie de rockstar. El líder de nivel 5 en general se caracterizaba por tener bajo perfil. Bajo perfil, pero sí una voluntad inquebrantable por obtener resultados. Y ahora sí vamos a ver qué es lo siguiente que apareció. Pablo. Perfecto. Entonces, ¿qué piensan ahí los que tenemos presentes? Augusto, Fer, Damián, ¿qué piensan que fue el siguiente factor que hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que hicieron estos líderes? ¿Qué se les viene a la mente que pueden haber hecho estas personas que estaban exentas de su ego, que no se querían cargar los éxitos a sí mismos? Un poco lo que habíamos hablado la otra vez, ¿no? El equipo de trabajo, los que se habían subido al colectivo. Ahí va. O sea, estando exento de ego, aceptan a tener los mejores profesionales disponibles que puedan acompañarlos, ¿no? Así es. Ahí si querés pasar, Pablo, una más. Este concepto, como bien lo mencionás, de buscar rodearse de las personas adecuadas y subirlas a su colectivo es el factor que sigue, ¿no? O sea, estos líderes buscaban primero a quién para acompañarlos y después ver qué hacer. Entonces ahí si puedes pasar la siguiente, vamos a ver que la idea era, tiene esto una razón, ¿no? O sea, ¿por qué lo hacen de esta manera o por qué lo hacían estos líderes de esta manera? Básicamente, quienes elegían subirse al colectivo, ellos buscaban que quienes quieran subirse no lo hagan de alguna manera, por cuestiones externas, sino básicamente porque estén alineados con la forma de pensar de quien está liderando ese grupo, ¿no? Por saber que me subo a ir con él, porque tiene el mismo propósito que yo. Cuando yo vinculo a personas que están alineadas conmigo, a mi equipo, básicamente, no hace falta tener que andar motivándolos, ¿no? Lo que aparece acá en el punto 2. No, las personas que se quieren sumar a ese líder de nivel 5, de vuelta, no es a cualquiera, ¿sí? Los líderes de nivel 5 son quienes eligieron primero a las personas y después a dónde ir. Porque buscaban que de esta manera, o sea, ellos descubrieron que de esta manera no hace falta darle ninguna, no existe ni el palo, ni el látigo, ni la zanahoria, ni ningún tipo de cuestión extrínseca, sino que buscaban, no buscaban, se dieron cuenta de que la motivación intrínseca era lo que funcionaba en este tipo de equipos, ¿no? Que eran, estas personas se suben porque quieren producir los mejores resultados y ser parte de algo más grande que ellos mismos, ¿no? Entonces, cuando esta situación se da, los resultados llegan a ser realmente extraordinarios. Además, el tercer punto, ¿no?, de este razonamiento de por qué es importante el quién y después el qué, es porque es imposible hacer como dice, ¿no?, una empresa extraordinaria con las personas incorrectas. O sea, puedo tener la mejor visión del mundo. Imagínense a uno que dice, bueno, yo quiero tener una empresa de mandar cohetes a la luna o una visión súper loca de llegar a donde fuera que fuese, y si no me rodeo de las personas correctas no voy a llegar a ningún lado. No me interesa qué tan lejos quiera llegar si no tengo con quiénes llegar. Y me parece que un poco el otro día surgía esto en la charla, ¿no? Quiénes son líderes de nivel 5 o no y de que son reconocidos. Y una de las personas que recuerdo que pusimos sobre la mesa era el caso de Elon Musk, ¿no? Que la verdad que las ideas y la visión de Elon Musk son como una cosa súper fabulosa, pero como vamos a ver después, esta persona tiene más una característica de una especie del genio con 1000 ayudantes que de un líder de nivel 5, ¿no? En esas super presentaciones con la gente, con las cosas, con las ideas locas, pero decís, ¿quién es el equipo? ¿Quién es toda esa masa crítica de gente que se necesita para llegar ahí? Bien. Siguiente, bien. Pablo. Ahí está. Bien. Tomamos un ejemplo acá de Wells Fargo, que es una suerte de
es un banco, Wells Fargo, que nos cuenta un poco cómo fue su historia frente a un cambio muy importante que fue la desregulación del sistema bancario allá por los años 80. ¿Y qué es lo que decía Dick Cooley, que era el CEO en ese momento? Que era, tomemos a las mejores personas que podamos, inyectemos una corriente continua de talento en las venas de la organización. Fíjense esto, es más, no importa si no tengo bien especificado el puesto, yo encuentro una persona con talento y la sumo a la organización y esa misma persona se va a abrir camino. Y si yo no lo veo ese camino, va a haber personas dentro que sí lo van a ver. Y por contrapartida, ¿no? ¿Qué pasó con Bank of America en ese momento? Directivos, gerentes muy fuertes y seguidores. No había debates, se hacía lo que decía el jefe. Y sobre todo esto, me parece muy importante destacar, no había conflictos ni desacuerdos. Y ahí, bueno, uno puede llegar a pensar, pero los desacuerdos son buenos. ¿Que haya conflictos es bueno? Y nuestra respuesta, y a la conclusión a la que llegó Sincolin, sí. Es sano y es vital que haya desacuerdo. Si no hay desacuerdo, es porque hay como si fuera, por ahí suena fuerte, ¿no? Una tiranía donde nadie puede contradecir o donde la gente no se anima a decir lo que piensa. Uh-huh. Bueno, si no hay desacuerdo frente a una toma de decisiones, hay algo que no se está haciendo bien. Después, con el desacuerdo habrá que llegar a algún consenso o habrá que tomar una decisión y todos respetarla y acompañar, pero sí como parte de la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo era este modelo? El famoso modelo del genio con 1000 ayudantes. Y hablando de personas conocidas o importantes, bueno, recién Pablo vos mencionaste Elon Musk, hay que ver qué pasa el día que Elon Musk no esté, no se sabe muy bien. Es conocido quizá el caso de Steve Jobs. Se dice que Steve Jobs era un líder así cuando inició Apple en fines de los 70, que después casi va a la quiebra y lo terminaron echando del directorio en 1985. Y bueno, se cuenta que volvió 12 años después la versión 2.0 de la Steve Jobs, que ahí es donde se especula, se puede decir que se transformó en un líder de nivel 5, porque lo primero que hizo fue justamente rodearse de gente talentosa. Pero tuvieron que pasar 12 años de transformaciones, de pruebas, de fundar otras empresas, donde después en 1997 lo llamaron de vuelta a Apple y construyó, bueno, la Apple que conocemos todos hoy. Agrego un comentario, Pablo, ahí de que traigo de otro libro. Hay un señor muy conocido que se llama Peter Drucker, que fue incluso para Jim Collins fue como uno de sus maestros, ¿no? La verdad que es como un gran, según dicen algunos, el mayor filósofo de management del siglo XX. Y cuenta que allá por los años 30 o 40, no me acuerdo, estuvo en relación con la gente de General Motors, ¿no? Imagínense cuando recién empezaba el mundo de los autos, ¿no? Como que hoy se junte con alguno de quienes están desarrollando la IA, por ejemplo. Que él contaba que el presidente de la General Motors planteaba esto, ¿no? Cuando había una reunión y de repente él decía algo y todos decían que sí, de repente frenaba la reunión y decía, bueno, muchachos, evidentemente estamos todos de acuerdo hasta aquí, sí, todos decían que sí, bueno, entonces vamos a cerrar esta reunión en este momento y vamos a retomarla la semana que viene. Por favor, necesito que de acá a la semana que viene piensen por qué están de acuerdo, porque si estamos todos de acuerdo hay algo que está mal. Básicamente, si no hay desacuerdo hay algo que está mal. Si todos me están diciendo que sí, hay algo que está mal. Así que por favor piensen, analicen las alternativas que vimos y nos volvemos a juntar la semana que viene para discutir lo que estemos en desacuerdo. Así que fíjese a qué nivel lo llevaba, ¿no? Esta necesidad de que haya desacuerdo entre las personas para formar una opinión, para tomar una decisión importante. Que no sea, básicamente buscaba esto de que no, como dice ahí, que no sean gente de plástico. Me parece muy, muy llamativo el término que usó Jim Collins. Bien, ¿y qué se imaginan respecto a la retribución económica que tenían estas personas extraordinarias? Y ahí, bueno, los invitamos a abrir el micrófono y contarnos qué piensan, cómo se les pagaba, qué pretendían estas personas.
había que se imaginan ustedes respecto, por ejemplo, los bonos. Es decir, bueno, un gerente extraordinario recibiría superbonos o una cosa relacionada con acciones. ¿Qué se imaginan que puede haber encontrado Jim Collins en estas empresas que hacían la diferencia? Bueno, les vamos a contar entonces qué es lo que nos encontramos. Pablo. Básicamente, la compensación y los incentivos, o sea, el hallazgo, ¿no? Recuerden que Jim Collins analizó miles de empresas y hizo un análisis recontra sistemático, ¿sí? Muy detallado de todas las cuestiones, y no encontraron ningún patrón que diga, que demuestre que haya un caso efectivo y claro en todas las que encontraron, que haya una compensación súper espectacular o un incentivo o bonos o paquetes accionarios que hayan hecho la diferencia. ¿Por qué? Porque la verdad es que los motivos de que impulsaban a esas personas y a esos equipos a trabajar eran otros. Básicamente no iban por para hacerse ricos y extremadamente adinerados o tener partes de empresas, sino que estas personas básicamente iban por una motivación que iba mucho más allá de eso, ¿no? Buscaban, como dice Fred Kaufman, buscaban obtener el éxito más allá del éxito. Entonces, el sistema de compensación básicamente era adecuado, era obviamente que pagaba muy bien, pero no marcaba lo que comentábamos la vez pasada, las 11 empresas que lograron el salto y las 11 empresas de comparación, no es que había una diferencia estratosférica, incluso había empresas de la competencia, digamos, de estas de comparación, que les pagaban más o tenían paquetes accionarios más grandes para quienes tengan, para los puestos directivos, para lo cual la conclusión a la que llegaron, ¿no? De alguna manera es que los comportamientos adecuados o lo que querían lograr no se conseguía con plata. O sea, la plata no iba a obtener un comportamiento de las personas. Las personas que trabajan bien hay que pagarles bien, porque es lo que corresponde. Pero no porque le pague más a una persona se va a comportar diferente. Y para mí eso es importantísimo, porque muchas veces se escucha que no, que el sueldo no es el adecuado, que esto no es el adecuado, que lo que fuera que fuese. Y la realidad es que si vos vas a trabajar y tu salario es acorde a lo que el mercado paga, no, porque te paguen más vas a cambiar, porque te paguen una diferencia, porque te den acciones de la empresa vas a cambiar. Y la realidad es que es muy, cuando uno lo analiza de cómo funciona el ser humano, es algo totalmente extrínseco, o sea, no hay una cuestión que se relacione con algo natural en la persona, que el dinero nos motive a más. Así que lo bueno es que muchas veces se dice, pero en este caso Jim Collins pudo encontrar una evidencia clara y tangible de que, bueno, esto así no funciona, no va por acá. Bien, si querés pasar ahí, Pablo. Entonces, acá está este muchacho Dave Nassef, que, digamos, compartía, cuando Jim Collins lo entrevistó, compartía esta cuestión, ¿no? Dice que ellos habían estado en contacto con gente de la Marina y demás, y decía, nosotros, las cosas fundamentales son los valores, la educación, la ética, la inteligencia básica, y básicamente la dedicación a cumplir con los compromisos, ¿no? O sea, en algunos casos hablaban, creo, no me acuerdo si este era uno de los gerentes de una de las acerías, decían, mudamos las acerías o empezamos a montar acerías en zonas de campo. ¿Por qué? Porque la gente de campo está acostumbrada a trabajar. Se levanta, va a trabajar y se levanta temprano, va a trabajar y eso es su rutina. No tiene peros, no da vueltas. Y lo que nosotros necesitamos es gente que tenga ganas de venir a trabajar y que tenga ganas de hacer las cosas y que tenga valores y que tenga carácter. No que tenga 3 doctorados o que tenga unas cosas así súper locas o súper específicas. Entonces, es muy importante, esto nos trae o nos ayuda a quienes muchas veces estamos en un rol de tener la decisión de tomar personas o cómo sumar gente a un equipo, a decir qué cosas tenés que mirar, ¿no? Qué cosas mirás si se ven en el currículum y qué cosas no las vas a encontrar nunca en un currículum. Qué cosas son las que tenés que aprender a preguntar en la entrevista, qué cosas son las que tenés que aprender a extraer de la persona que está con vos para decir, bueno, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cómo te comportaste ante determinada situación? ¿Qué harías en este aspecto si esto ocurriera? Entonces, estos ejemplos nos vienen, digamos, como a señalar que ese es el camino por donde va. ¿Sí? Nosotros necesitamos, como muchas veces se dice, lo importante es lo que la persona es como sí, lo técnico o lo específico se aprende.
¿no? Entonces esto es este libro nos trae el ejemplo de decir, las empresas que hicieron la diferencia se basaron en esto, y eso fue parte de lo que les hizo hacer la diferencia. Bien, entonces, hay una cuestión, ¿sí? que es muy interesante, que a pesar de esto, ¿no? Y de elegir a las personas por la ética y por esto y lo demás, y no pensar solamente en el currículum o en la formación que ya hayan tenido o en su experiencia, es que no es tampoco un camino fácil pasar a ser una empresa de excelencia. No es algo que pasa del día a la mañana, sino que en todos los casos lo que se ha demostrado, de vuelta, empezando por saber que hay un líder de nivel 5 que tiene una obsesión por los resultados y un norte sumamente claro, sabemos que el camino, y lo muestran varios de los ejemplos de los directivos, va a ser difícil, ¿sí? Entonces, acá Jim Collins hace la diferencia, de vuelta, de encontrar este patrón, de que ese camino difícil va a implicar ser riguroso, ¿sí? Va a implicar tener una disciplina y trabajar duro, muy duro en muchos casos. Pero eso no significa que haya que ser despiadado. ¿Sí? Y acá hace la diferencia, ¿sí? Entonces, despiadado es aquellos que básicamente cortan y matan o derriban o cortan cabezas o cuando las cosas se ponen difíciles vuelan de un plumazo 100, 200 personas o toman decisiones drásticas así sin pensar demasiado versus ser rigurosos, ¿no? Que es aplicar, como dice, aplicar criterios adecuados en todo momento y a todos los niveles, y especialmente a los altos niveles. Entonces, hay algunas cuestiones que esto nos trae de vuelta a la luz, que va a dejar, el ser riguroso, va a llevar, es como pasarle, de alguna manera, como decía un supervisor en la fábrica, es como pasar la zaranda, es como que todos siempre estamos parados arriba de una zaranda y la zaranda se está moviendo, ¿no? Y ser riguroso va a decir, los que estén trabajando y los que se estén moviendo y los que estén trabajando duro, nunca se van a tener que preocupar, porque se están moviendo junto con la zaranda. Los que se tienen que preocupar sí son los que no están concentrados o los que no se están dedicando verdaderamente a lo que se tienen que dedicar, ¿sí? Pero está buena la descripción o la separación que hace, es nosotros, o sea, las personas que hicieron la diferencia junto con esos líderes del nivel 5 son personas que se dedicaban a trabajar y a enfocarse en lo que tenían que hacer y no se ponían a mirar al lado, a ver qué está haciendo, a ver qué no está haciendo, a ver por qué el otro hace más o hace menos que yo, sino que todos trabajaban duro, ¿sí? Todos trabajaban y sabían que el trabajo duro era el camino para llegar. Y esto mismo, o sea, genera un efecto de que se empieza a dar un autofiltro, ¿sí? O como dice también Fred Kaufman, las personas que trabajan de una determinada manera se unen a un determinado sistema que está trabajando, un equipo de personas, y aquellos que no trabajan de esa manera son expulsados o padecen el ostracismo, ¿no? Dice, o sea, si tenemos un equipo de gente que trabaja duro y tengo alguno que viene a hacer, como se suele usar la expresión, viene a hacer la plancha, el mismo equipo se va a encargar de expulsarlo o de aislarlo. O esa persona va a quedar aislada sola y se va a terminar yendo, ¿sí? Entonces, este es el caso de estas, de vuelta, las 11 empresas que encontró Jim Collins dentro de estas 1400, demostraron exactamente esto. La gente acá viene a trabajar duro, viene a trabajar alineada con un propósito. Y los que no están, se purgan. Es automático. El que viene a tocar la puerta a ver si le aumentan el sueldo cada, che, no, pero a mí no me pagan bien. Flaco, el resto se da vuelta, lo mira así y le dice, flaco, o sea, ponete a laburar o andate. Entonces, es muy interesante cómo verdaderamente ellos lograron encontrar que en esas 11 empresas todo esto se daba. Bien. Y esto es importante también tener en cuenta que algo que yo he escuchado en primera persona es, bueno, pero si tal persona sé que tiene un mal rendimiento, no es la persona adecuada, si la saco me quedo sin nadie o me quedo solo. Y la verdad que lo que termina pasando es que cuanto más tiempo pasa, más difícil es y más te alejas de a donde quieres ir. Entonces, si estás en la ruta equivocada, trata de enderezar lo más rápido posible o, como te dice, cuando estás en el tren equivocado, bájate en la primera estación. Eso mismo tiene que suceder con las personas que no estén alineadas con los valores de la empresa o que no sean las personas adecuadas en el puesto adecuado. Porque a veces sustituirla no necesariamente es sacarlas de la empresa, es
probarlas en otra posición. Y de eso vamos a después hablar más sobre el final, sobre qué hacer cuando tengo una persona que no me da el rendimiento esperado. ¿Qué hago? ¿La sustituyo, la desarrollo o la muevo? Sobre esta línea de riguroso y no despiadado, a la hora de contratar, la primera lección importante, en este caso estamos recurriendo ¿cómo se llama? David Packard, que fue uno de los fundadores de Hewlett Packard. Es un dúo bastante nombrado dentro del mundo de management porque fueron pioneros ellos en su manera de trabajar en el centro, en las personas como centro de una organización. Eran William Hewlett y David Packard. Básicamente lo que te dice, si no estás seguro, no contrates, sigue buscando. O en otras palabras también, por lo menos como yo lo tengo grabado, es si no es un rotundo sí, es no. Y lo que él decía es que ninguna empresa puede aumentar sus ingresos a mayor velocidad que su capacidad para conseguir el personal adecuado que sostenga ese crecimiento. Si la persona crece más rápido a la de la gente preparada en la empresa, nunca va a llegar a ser extraordinario. Y eso no es muy difícil de verificar. Sobre todo cuando las empresas crecen de golpe por algún coletazo del mercado o por algún aumento en las ventas, suele ser de corto plazo el buen rendimiento. Comentarios de otra persona de Circuit City, si mal no recuerdo, era una cadena de distribuidoras de comercio minorista. Le preguntaron, ¿no? Porque parte de este trabajo de investigación fue hacer entrevistas a la mayor cantidad de, ya sea CEOs o gerentes de primera línea, y le preguntaron cuántos son los 5 factores principales y básicamente lo que dijeron es el primero la gente, el segundo la gente, el tercero la gente y así, ¿no? Es lo más importante y el foco principal de quienes lideran la empresa es ser disciplinados a la hora de contratar a la gente adecuada y tener a la persona adecuada en cada lugar. Bien. Así es. Ahí hay una cuestión, ¿no? Que creo que no sé si lo menciona más adelante. Esto de... se me hizo una laguna. Pero por pensar en más adelante se me hizo una laguna, así que la voy a dejar pasar. Entonces, ¿cómo ser riguroso, no? Hablamos de la disciplina 1, recién comentaba Pablo, la disciplina 2, ¿sí? que él lo encontró, separó tres grandes pasos, Jim Collins. Dice, si sabes que tenés que hacer un cambio, hacelo. O sea, no, de vuelta, esto de cuando se abre esa imagen de cuando se abre el camino para el colectivo, o sea, no te vayas más lejos. Sabés sabés que tenés que hacerlo, hacelo de una. ¿Sí? Si hay una persona que la tenés que, vos decís, no, lo tomé porque es muy bueno y espero que tenga estos resultados, vamos a darle tiempo, y empezás a tener que, bueno, lo tengo que controlar por acá, lo tengo que controlar por allá, y le tengo tiempo y le tengo paciencia. Decís, si hay algo que estás haciendo, que se está gestionando a la persona, es porque es la persona inadecuada. ¿Sí? Y hay algo que es muy interesante, que a veces se deja esperar, ¿no? Y esto de esperar de vuelta, te vas, se te abre el camino, ¿sí? Y todo esto te roba de energía y tiempo, ¿no? Y muchas veces pasa, y particularmente en mi experiencia personal, me ha pasado varias veces, de decir, bueno, ya va a ir, y te vas, y todo el mundo te empieza a mirar, y tu equipo te empieza a mirar y dicen, che, Pablo, ¿qué vas a hacer? Y se preguntan entre ellos, ¿y este cuándo lo va a sacar? ¿No? Porque la realidad es que el equipo percibe todo ese comportamiento en general. Dice, conmigo se reúne y me cuenta las costillas y al otro no le dice nada. Y no, ya le va a pasar y qué sé yo. Muchas veces, lo que decía Pablo antes, ¿no? Esto de, bueno, le damos tiempo y vemos qué pasa y a veces entramos en una situación de esperar y esperar. Y la realidad es que todo eso te saca energía, te genera una carga, es una presión que se empieza a acumular por no tomar una decisión. ¿Sí? Es una decisión difícil, si queremos decir, porque a veces le gasté mucho tiempo y energía a elegir a esa persona, pero si la elegí y me equivoqué, lo primero que tengo que hacer es reconocerlo, ¿sí? Aunque cueste, y sé que cuesta mucho reconocerlo, me equivoqué, y tomar la decisión que hay que tomar, porque la realidad es que si no,
estás en un camino que en vez de avanzar estás claramente retrocediendo. Siguiente. Entonces, la cuestión es que esto, como decía antes, el equipo, el resto del entorno lo ve y se empieza a pasar que los adecuados, que las personas que sentaste en el lugar adecuado, se empiezan a sobrecargar con las tareas que la otra persona no hace y se empiezan a ir. Porque la realidad es que la gente que está dispuesta a darlo todo, que viene a poner su empeño para llegar a lo mejor y se rodea de gente que quiere ir con él, no están dispuestos a cargar un peso muerto. Y personalmente esto lo viví en el remo, ¿no? En el remo cuando uno rema solo, bueno, vos remás solo y si te va bien, y si te va mal, te va mal. No hay a quien comentarle nada. Pero cuando ya son dos y ya te empezás a subir al bote y el bote que no camina, porque generalmente se dice que no camina, cuando el bote no camina, vos decís, si yo entrené, me alimenté, dormí, y después le preguntás a tu compañero y se clavó una pizza el día anterior a la carrera, o no durmió porque se fue a bailar, decís, yo no quiero llevar un peso muerto. Yo no puedo llevar un peso muerto. Eso mismo pasa en las organizaciones. Yo me preparé, vine a trabajar, le pongo todas las ganas, tengo un objetivo que cumplir, un propósito, y tengo que cargar con mi compañero. A las personas que están dispuestas a darlo todo no les interesa, ni les gusta, ni quieren, y es totalmente inaceptable cargar pesos. No porque no tengan las ganas, sino porque no están dispuestos a perder esa energía en llevar un peso muerto que no va a aportar. Y ahí es donde se empieza a dar esto que mencionaba antes de la zaranda, ¿no? Entonces, si vos movés la zaranda y hay uno que en lugar de caerse, lo tenés vos agarrado, como líder vos tenés agarrado a uno que lo está gestionando porque bueno, el resto se te empiezan a tirar del barco. ¿Sí? Entonces es fundamental, y no lo digo yo, sino que lo trae el resultado de todos estos estudios de Jim Collins, que es cuando tenés que tomar la decisión, hacelo. Si la persona no es la adecuada, cuanto antes la bajes, mejor. Entonces, la cuestión ahí es, como decía antes, trae una incomodidad, trae un estrés, trae lo que fuera que fuese, pero dilatar la decisión es lo peor que podemos hacer. Y esperar a que la persona se vaya por sí sola es una decisión que tiene un impacto que es muy difícil de medir. Porque el mensaje que le estoy transmitiendo a todo el equipo cuando estoy esperando que alguien se vaya por sí solo es muy poderoso. ¿Sí? Si hay una persona que yo la tengo que sacar y yo no la saco porque espero que él se vaya, le estoy entregando el control de mi organización, el control de mi equipo a esa otra persona. Una persona que no tiene rendimiento, que no tiene desempeño, que no tiene resultados, y yo como líder de equipo le estoy dando el lugar a esa persona que él tome la decisión. Cuando uno lo empieza a poner en esta perspectiva o en estos términos, se da cuenta que es realmente mayúsculo el impacto que eso tiene en toda la organización. Porque si esa persona está tomando ese tipo de decisiones para eso, ¿cómo será el resto de las decisiones? ¿Bien? Bueno, un poco como para ir redondeando este tema, lo exponencial, ¿no? De que tiene invertir tiempo en seleccionar a la persona correcta, ya sea desde cómo lo busco, cómo describo el puesto, ¿no? Porque esto es algo súper importante y que no siempre se le presta la atención que merece en describir bien el puesto y describir bien el desafío, tomarse el trabajo de escribirlo, no solamente que esté en la cabeza o que esté conversado. Es tiempo que retorna con varios órdenes de magnitud. El tiempo que vos le dedicás a poner a la persona adecuada te va a ahorrar no solamente, bueno, como lo dice acá, semanas de tiempo, sino que el retorno que tiene se multiplica cuando vos realmente pones personas extraordinarias o cuando a veces quizá, si estás buscando un perfil que quizá por la experiencia vale un poco más que otros, quizá te vale un 20% más, pero el retorno que tiene es exponencial, no es que va a ser un 20% mejor. Entonces es súper importante invertir tiempo en elegir la persona correcta. Acá, ahí perdón, Pablo, Sí. me acordé de lo que quería decir antes que se me había hecho la laguna, que está justamente, me acordé porque lo mencionaba recién ahora. O sea, implica tener una disciplina férrea y una determinación muy importante, el hecho, esa paciencia para no tomar al primero que pasó por la puerta.
esa paciencia por no elegir al que, bueno, tenemos que salir el paso, entreviste 3, bueno, trae el tercero. O al cuarto, no sé, no quiero entrevistar más. Es fundamental tener esa característica, digamos. Por eso también son tan pocos, ¿no? De 1400 encontraron 11 líderes que tenían esa característica. Lo interesante es que es algo que se puede desarrollar. Es algo que se puede desarrollar, la disciplina y la determinación para tener ese estado mental de poder hacer la elección que hace falta del perfil. Y como dice Pablo, darle el tiempo que hace falta a determinar el perfil adecuado para poder tomar a la persona adecuada. Eso es. Bien. Sí, sobre todo que a veces cuando se está en una urgencia, porque por ejemplo hay un sector o un área que está desatendida y tiene problemas, tiene reclamos, es muy fácil caer en el sesgo de la urgencia en la contratación, ¿no? Aparece una persona que más o menos la ves bien plantada y bueno, dale, entra. Y después se termina pagando muy caro. Por ahí tenés alguna duda, decir, bueno, pero está bastante bien o creo que puede andar. No, después a la larga, y a veces no hace falta ser demasiado, no hay que ser muy metódico en ese sentido, hay que confiar en la intuición. Y no solamente en mi intuición, en la intuición de mis colegas, en la intuición de personas ya, digamos, extraordinarias que estén dentro del equipo, escuchar a esas personas, hacerlos participar en la entrevista. De hecho, tuve la suerte de ser parte de la empresa donde trabajaba antes, de incorporar un método de contratación tomado de Amazon que se llamaba Bar Riser, levantador de vara, que realmente fue una diferencia notable en el tipo de perfiles que se contrataban, porque tiene un proceso muy riguroso donde cada persona tiene que pasar por 5 entrevistas diferentes, con 5 personas diferentes, 5 personas de peso en la organización, que tienen que entrevistarlas de manera independiente y sin comunicarse previamente, reunirse después en una suerte de cónclave y dar el visto bueno o no con un mínimo de aprobación del 80%. Si no tenía por lo menos 4 vistos buenos de 5, no se avanzaba con esa persona. Y fue notable la diferencia que hubo en los perfiles que no solamente que llegaban, sino que podían pasar por todas las instancias. Sí, era a veces medio pesado, ya sea para el entrevistado como para los entrevistadores, pasar por todos esos pasos, pero es tiempo que después no solamente se recupera, sino que te vuelve con creces. Como decía Alan Gurtz de Sequel City, que bueno, él le decía, ¿no? Poner clavijas cuadradas en agujeros cuadrados y redondas en agujeros redondos, y que no necesariamente había que despedir a la gente honesta y competente, sino moverla y probarla en 2 o hasta 3 lugares para ver si la persona realmente puede prosperar. Y acá ya nos vamos acercando, nos quedan unos minutitos para compartirles algo que para nosotros es muy valioso, que es cómo saber si tengo a la persona correcta, si debo desarrollarla o debo sustituirla. Hay varias preguntas que nos podemos hacer. Primero, si la persona la tengo en el equipo, ¿no? Si fuera una decisión de contratación, ¿no? ¿La volverías a contratar? Y si esta persona, ¿no? Te viene y te dice que se va a bajar del autobús, ¿te vas a sentir decepcionado o te vas a aliviar? ¿No? Viene por acá la cosa. Y vamos a dar el pie para, ahora en breve, ya les vamos a leer directamente del libro toda una serie de preguntas que nos van a acompañar a entender realmente bien si tengo a la persona correcta o no. Lo primero, Pablo, vamos a cerrar con esta última disciplina. Perfecto, o sea, la última parte que de vuelta está relacionada con lo que mencionaba recién este muchacho, este señor, Alan Burst de Circuit City, de poner clavijas redondas en lugares redondos y clavijas cuadradas en lugares cuadrados. Aplica un poco a esta tercera disciplina que dice,
cuando tenés gente que es muy buena, la tenés y querés que tu empresa sea sobresaliente, tenés que ponerla donde están las oportunidades muy buenas, no donde están los problemas más grandes. ¿Sí? Entonces cuenta el caso de Joe Pullman, de Philip Morris, que tenía a uno de sus gerentes más importantes que manejaba una unidad de negocio que tenía el 99% de la facturación, y ante la visión del líder de nivel 5, que el mercado estaba cambiando, y dice, che, esto estoy viendo que está cambiando y está yendo hacia un lugar muy diferente, tomó la decisión de pasar a ese director, ese gerente, a un puesto que estaba relacionado con las exportaciones, para desarrollar el negocio internacional. Esa cuenta ahí en Jim Collins en las entrevistas que este gerente o director, cuando le comentaron esta decisión, dijo, la verdad que no entiendo nada, no sé si es un castigo o qué. Y este Joe Pullman le dijo, no, la realidad es que la mayor oportunidad nosotros la tenemos ahí. Es un mercado que si nosotros dominamos ese mercado, nuestra empresa va a dar un salto infernal. Y este hombre dijo, ok, confío en vos. Y entonces eligieron dedicar al mejor hombre a la mejor oportunidad. No lo siguieron dejando donde había el mayor volumen de negocio o el mayor nivel de despiole. Entonces hizo un poco esto, ¿no? De decir, bueno, tengo una clavija redonda acá y tengo una posición redonda allá, vamos a llevarlo allá. Porque sé que es la persona que mejor resultado me da, es la que mejor resultado va a hacer o lo que mejor va a aportar a la compañía. Hay otro principio que habla mucho Peter Drucker, que es el tema de, para ser un ejecutivo eficaz, dice, los ejecutivos se tienen que enfocar en cómo contribuyen a la organización. Y acá hablo un poco de esto, ¿no? Es decir, esta persona es la que más contribuye a la organización. ¿Y dónde está la mayor oportunidad de la organización ahora? Allá. Entonces, al que más contribuye a la organización lo pongo allá. Porque va a ser el que mayor impacto nos va a dar. Así que bueno, esa es la tercera parte de la tercera disciplina que encontró Jim Collins. Bien. Pablo, si te parece, vamos a pasar Dale, a las 7 preguntas. Perfecto. Para poder llegar bien con los tiempos. Bueno, habla más sobre esto, ¿no? Y básicamente la pregunta que vamos a trabajar es, si tengo una persona que tengo dudas, si la desarrollo o la sustituyo. Sustituirla puede ser o desvincularla de la empresa o llevarla a otro sector. Y la verdad que a esa pregunta no podemos responderla, pero sí Jim Collins nos regala una serie de preguntas guía que nos gustaría compartir con ustedes de primera mano, tal como está escrito, no exactamente de su libro Good to Great, sino otro de los que él tiene que hace referencia a este, porque algunos libros, diferentes libros, habla de lo mismo. Y dice así. El que quiera tomar nota, y si no, después nos escriben por WhatsApp y le podemos pasar un formulario con estas preguntas guía. Y dice así: ¿estás empezando a perder a otros trabajadores por mantener a esa persona en su puesto? Las personas competentes quieren trabajar con otras personas competentes, y si sienten que hay tolerancia al rendimiento mediocre en los puestos clave, empezarán a quejarse. Y lo que es peor, si toleras a personas competentes que se comportan de una manera contraria a tus valores, quienes sí creen de verdad en ellos empezarán a desanimarse y se marcharán. Y es que no hay mejor manera de cargarse una cultura corporativa excelente que mantener en los puestos clave a personas de bajo rendimiento o que no defiendan los valores de la empresa. Pregunta número 2. ¿Hay algún problema con los valores, la motivación o las habilidades de esa persona? Si alguien en un puesto clave se comporta de manera recurrente y obvia en contra de los valores de la empresa, sustitúyelo. En cambio, si ese alguien defiende con pasión los valores corporativos y tiene la voluntad inquebrantable de hacer cuanto sea necesario por aprender lo que su puesto exige, tendrás que ser más paciente antes de decidir sustituirlo. La decisión más difícil en este sentido es la que tiene que ver con la voluntad. ¿Le falta o ha perdido la motivación para mejorar y cumplir con las exigencias del puesto? Si es así, ¿podrías hacer algo por reactivar esa motivación?
Los grandes líderes nunca subestiman la capacidad de crecimiento de las personas, pero también reconocen que aquel depende tanto de la humildad como de una inquebrantable voluntad de mejora. El mérito de la estructura, valores, motivación, habilidades, hay que atribuírselo al fallecido Dale Gifford de Hewitt Associates, quien fue quien me la mostró. Pregunta número 3. ¿Qué relación tiene esa persona con la ventana y el espejo? Tema que hablamos en el capítulo 1. Las personas adecuadas que ocupan puestos clave exhiben una madurez del tipo ventana y espejo. Esto supone, cuando las cosas van bien, miran por la ventana, atribuyendo el mérito a factores externos, como la intervención de otras personas, y cuando van mal no culpan a las circunstancias ni a otras personas de los fracasos, sino que se miran al espejo y dicen, yo soy responsable. Quienes se miran al espejo y se preguntan, ¿qué podría haber hecho mejor? ¿En qué he fallado? Prosperarán. En cambio, quienes siempre miran por la ventana para explicar los problemas o, en definitiva, echar balones afuera, verán frenado su crecimiento. Pregunta número 4. ¿Esta persona considera el trabajo como un mero empleo o como una responsabilidad? Las personas adecuadas para puestos clave saben que lo suyo no es solo un empleo, sino que han asumido responsabilidades. Es decir, entienden la diferencia entre su lista de tareas y sus obligaciones adquiridas. Así, un buen médico no se limita a tener un trabajo consistente en llevar a cabo una serie de procedimientos, sino que asume la responsabilidad sobre la salud de sus pacientes. De igual modo, un buen entrenador no solo organiza los entrenamientos de sus jugadores, sino que asume la carga de potenciar su desarrollo deportivo para que rindan más y mejor. Y un buen docente sabe que su trabajo no es dar clases, su cometido es que el alumnado aprenda, adquiera conocimientos. Todas las personas que ocupan un puesto clave tienen una responsabilidad que va más allá de su lista de tareas, y las personas adecuadas nunca se escudan en el típico ya he hecho lo que tenía que hacer como excusa para no asumir sus responsabilidades. Pregunta número 5. ¿En el último año ha aumentado o se ha reducido tu confianza en esa persona? Igual que el precio de las acciones de una empresa sube o baja conforme se incrementa o desciende la confianza de los inversores en su crecimiento y rendimiento, también la confianza en un individuo aumenta o disminuye en función de su crecimiento y resultados en el puesto. La variable crítica es la trayectoria de esa confianza a lo largo del tiempo. Cuando ese alguien dice, ya lo tengo, te despreocupas porque sabes que habrá cumplido, o más bien se incrementa tu necesidad de hacerle seguimiento. ¿Tienes un problema con la empresa o con los puestos en la empresa? Pregunta número 6. Quizá tengas a la persona adecuada, pero en un puesto equivocado. Tal vez la hayas situado en un cargo que no se ajusta a sus capacidades o su carácter. O tal vez, y esto ocurre con frecuencia en las empresas de alto nivel, las exigencias del puesto han crecido por encima de las capacidades de la persona que lo ocupa. Y por último, la pregunta número 7. ¿Cómo te sentirías si esa persona se marchara? Si sientes cierto alivio, eso es que ya has decidido que no era la persona adecuada. En cambio, si lo que sientes es angustia, es porque crees que sigue siendo alguien conveniente para la empresa. Si has llegado a tu límite y decides sustituir a alguien que ocupa un puesto clave, ten en cuenta la diferencia entre actuar de manera rigurosa y despiadada. El rigor supone aplicar la honestidad y enfrentarse a la necesidad de destituir a alguien. Pero eso no implica que te debas comportar de forma despiadada al abordar ese cambio. Para lograr este punto medio se necesita una mezcla de coraje y compasión. El coraje sirve para ser directo y no ocultar las razones o delegar la tarea en otra persona. ¿Por qué? Si no tienes el valor para asumir la responsabilidad de tomar la decisión de informar a esa persona, entonces no tienes derecho a ser líder. En cuanto a la compasión, le dan el tono y el respeto.
¿Estás gestionando el cambio de tal manera que te sentirías bien llamando a esa persona en su próximo cumpleaños para felicitarla? ¿Esa persona recibiría con agrado tu llamada? Eso fue todo. Y bueno, nos quedan 5 minutitos para si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda. Si no, ya vamos a ir cerrando esta conversación del día de hoy, llamándolos a la acción y dejándoles nuestro contacto para ver cómo esto podamos llevarlo a la realidad, cómo todos estos conceptos los podemos llevar a su organización, a su grupo de trabajo, a su pequeño emprendimiento o a su gran empresa. Bien. ¿Qué les parecieron, muchachos, las preguntas? Muchachos, muchachas. ¿Les resonó algo, alguna que les haya dado vuelta en particular? Un Sí, montón. todas las preguntas. Un montón, y en muchas ponía caras, enseguida, ¿viste? Se veían las caras. Pero además se pone la cara de uno mismo, porque muchas de estas cosas también son reflexivas. Cuando vos evaluás hacia la persona que no encaja en tu grupo de trabajo, también te haces una autoevaluación diciendo, a ver, ¿qué estoy haciendo yo para que esa situación llegue a ese punto, ¿no? Entonces, ser riguroso ayuda también para eso, para ver con el anteojo adecuado la situación. Ahí va, buenísima la analogía, Fer, me encantó. O sea, ese es ponerse el anteojo, eso es como que esas preguntas empiezan a calibrar el lente con el cual estás mirando la realidad, ¿no? Me parece buenísima. Sí, todas las preguntas están buenas. En la empresa que trabajaba antes hubiese echado a muchos con esas preguntas. Y se las hubiese dado al director para que haga lo mismo ahora. Bueno, parece que están Más buenas. allá, Sí, Augusto, dale. no, yo más allá de lo que dice las preguntas, yo creo que a mí me tocó ver y vivir muchas situaciones que eso, lo que está expresado en las preguntas son cuestiones lógicas o entendibles, pero me tocó ver por ahí cosas muy subjetivas, uno que le empezó a caer mal a otro, o que bajó la producción y lo rajaron, o porque un día andaba todo bien y al día siguiente decís qué pasó y una persona que pensaste que iba a estar 20 años en la empresa no lo ves más después, o hay ascensos que no parecen ser justificados. O sea, más allá de todo lo que expresan las preguntas, hay un montón de cosas subjetivas que son totalmente impredecibles. Pero por eso Augusto habla de líderes del nivel 5 para llegar a eso, porque un nivel 4 definitivamente le echa la culpa a otro, cuando no sale Claro. como uno espera determinadas situaciones. Sí, desde ese punto de vista, sí. Pero bueno, yo por lo menos no es lo que viví en los lugares donde me tocó estar, salvo raras excepciones, pero no. Y el otro Por tema eso que estamos escuchando comentaban, eso también. el otro tema que comentaban de a quién subís al colectivo y el efecto que tiene tener una persona que no encaja en ese grupo, sí, esto de arrastrar el laburo de otro y el esfuerzo de otro, y cuando además esa situación es reiterativa, sí que desgasta todo el equipo. Entonces está bueno tomar decisiones rápidas y no dar manotazos de ahogado para cubrir esos puestos, porque las consecuencias son traumáticas. Sí, tal Sí, cual. así es. Requiere, como veíamos, ¿no? Como las conclusiones a las que llegaban ahí este equipo, requiere realmente de una voluntad y una comunicación de ese líder con el equipo, de decir, estamos en proceso, estamos buscando, o sea, y queremos esto, ¿no? O sea, primero entender qué es lo que se quiere, tener los valores claros, tener la capacidad de comunicarse con el equipo para decir, entre todos banquemos esta situación porque lo que buscamos es esto. Son un montón de características, ¿no? Sabemos que un poco lo que pinta, de vuelta, estamos hablando no sé si estoy haciendo bien la cuenta en la mente, pero estamos hablando del 1% de las organizaciones, o menos. No, son 11 de 1400. 1004. Entonces fueron muy pocos, lo cual no quita que, o sea, primero que demuestra que es real, ¿no? Demuestra que hay empresas que verdaderamente lo hicieron y que eso fue parte de lo que lo llevó al éxito. Y aunque entendamos que sea difícil, es como todo, ¿no? Un poco cuando nosotros leemos estos libros y nos encanta y buscamos aplicarlo en nuestro día a día,
es como quien va a la escuela y aprende a sumar y a restar y bueno, algún día aprendes a hacer una ecuación y algún día con esa ecuación capaz de calculás una viga para un puente, pero te empezás a poner en camino, ¿no? La idea de esto es compartir que estas cosas marcan ese norte. ¿No? Nadie dice que sea fácil de llegar ni fácil de hacer, pero al menos ya con estas, o sea, cuando uno lee el primer libro y ve que lo menciona, y después ve el segundo libro y dice, che, y acá me da otras 7 preguntas más y me tira una idea más. O sea, se va empezando a armar un camino en el cual uno se empieza a se empieza a ir tomando herramientas que permiten hacernos las preguntas que nos lleven hacia ese lugar, hacia entender y hacia desarrollar las herramientas que hacen falta para tomar esas decisiones. Bueno, les agradezco un montón la participación. Ya vamos a ir cerrando porque se nos termina el tiempo, la hora que teníamos estipulado. Gracias a todos por venir. Después, obviamente, los invitamos a que nos den un feedback de cómo se sintieron en este webinar, con el contenido, dejarles el contacto para ver cómo esto lo podemos llevar a la realidad. Y una cosa también que me quedó dando vueltas es, ojo que a fines de la investigación se seleccionaron 11 empresas, pero no quiere decir que solamente había 11 empresas con alto desempeño y líderes de nivel 5. Se pusieron ciertos parámetros para hacer una investigación. Seguramente son más, pero imagínense lo que hubiera sido entrevistar y hacer la investigación sobre 100 empresas, las mejores 100, hubiera sido una locura. Entonces no es que solamente 11 de 1.400, o sea, menos del 1% realmente empresas pueden ser sobresalientes. Un comentario, pero me parecía importante aclararlo. Pero ya muestran un patrón, que creo que esa es la idea, buscar el patrón que los llevaron a esa situación. Así es. Así que bueno, muchas gracias a todos por la participación. Nos vamos a ver pronto. La idea es hacer estos webinars cada 2 o 3 semanas, así que estén atentos al WhatsApp, estén atentos a LinkedIn, o al Instagram, quienes tienen y quienes nos siguen, que se va a venir más contenido pronto. Así es. Recuerden también, lo van a poder ver en el canal de YouTube, que también estamos compartiendo el link por WhatsApp y demás, y que les agradecemos si nos ayudan a compartir y difundir, básicamente para llegar a más con esta clase de contenido que nos parece que la verdad que está bueno compartirlo. Sí. ¿En Instagram tienen cuenta de Gemba Kaizen? No, todavía no. Yo tengo mi cuenta personal y ya va a llegar, exactamente. Pero sí, en YouTube, Gemba Kaizen, ahí está el webinar el primer webinar y en breve va a estar subido este. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias a ustedes, chicos. Dale. Besos a todos. Chao. Chao, Fer. Chao. Un placer haberte escuchado. Chao. Saludos, amigos. Chao, Lean. Gracias, Lean.